Hola, todos habréis visto que a principio de este año Netflix sacó una serie nueva que se llamaba Santa Clarita's Diet, que estaba protagonizada por Drew Barrymore y que trataba básicamente de una mujer que de repente empieza a querer comer personas y bueno, está muy bien, os aconsejo que la veáis. Sobre todo me ha llamado la atención el anuncio que sale Drew Barrymore diciendo que si tienes antojo de comer pizza y echas de menos comer pizza, te comas a alguien que se ha comido una pizza. Entonces me dio que pensar, sobre todo por el estilo de vida que llevo, y quiero hacer un vídeo porque tiene mucho que ver con lo que hacemos día a día, ¿no? Alguien dijo alguna vez que somos lo que comemos y es tal cual, porque realmente hay estudios que demuestran que cada mes todas tus células se renuevan en base a lo que tú comes. Y en embarazadas, todo lo que comen forma a su hijo también. Eso es algo de lo que no somos muy conscientes y algunos antojos pueden tener sentido y otros simplemente estar perjudicándolo. Entonces quiero hablar de eso porque realmente yo creo que somos lo que comemos. Me voy a explicar. Todos sabemos que una mala alimentación puede llevar a enfermedades del tipo obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, problemas de huesos, baja autoestima, trastornos alimenticios. Entonces es muy importante, como siempre hemos escuchado, la alimentación, pero no le hacemos ningún caso a esas palabras, porque cada vez se está demostrando que comemos peor. Tienen que ver las prisas, tienen que ver que los alimentos nuevos que hacen están llenos de sustancias que nos hacen querer más y más, como el glutamato monosódico, que nos impide saber que estamos llenos, pero es muy peligroso porque nos va tapando las arterias, como los azúcares, que son sumamente adictivos. Muchísima gente alrededor del mundo está dejando el azúcar y está subiendo su experiencia a internet, y la verdad es que es impresionante los cambios que suceden en su vida, y no solo me estoy refiriendo al peso, la piel y todas esas cosas, sino que realmente lo notan en energía, lo notan en el estado de ánimo. Y también lo notan en que ya no tienen tanto antojo por el dulce, porque al final si tú subes tus picos de glucosa en sangre drásticamente con, no sé, una Coca-Cola o alguna cosa muy azucarada, lo que hace luego el cuerpo cuando experimenta el bajón de glucosa, porque ya lo ha consumido, es pedirte más. Entonces tú nunca vas a tener suficiente, siempre vas a querer más. Entonces se ha demostrado que dejando el azúcar se incrementa la salud una barbaridad. Yo creo que hay que tener en cuenta esto, es muy importante, ya que solo nos dan este cuerpo. Entonces, es nuestro vehículo para transitar por la vida. Y aunque suene un poco rollo, tú tienes que saber que no vas a tener otro y que tal y como lo cuides es como vas a llegar al final de tus días. Entonces está en ti decidir si quieres terminar siendo un coche como el GTA y llegar a la meta pues sin un retrovisor, sin una puerta y con media persona saliendo de la ventanilla, o si quieres llegar a la meta siendo un coche viejito pero que funciona y está en buenas condiciones para su edad. Entonces da que pensar mucho y creo que es importante porque a todos nos gusta la comida de McDonald's, Burger King, KFC, etc. Pero realmente, ¿qué nos estamos metiendo en el cuerpo? Quiero decir, si a ti te dan a probar algo nuevo y dices, ¿qué es? Nada, lleva alquitrán, no te lo comes. Pero sin embargo luego comes comida que lleva cosas peores que el alquitrán. Y con peores quiero decir altamente cancerígenas, altamente acidificantes de nuestra sangre. Al final merece la pena pararse un poco y decir, espera, vale, lo he estado haciendo mal, lo he sabido, me ha dado igual, pero ya no. Y realmente vas a llegar a ese cuerpo que siempre has querido tener, a esa energía que siempre has querido tener y a realmente contentar a tu madre y todo lo que quieras añadir de beneficios. Es por ti. Si tú no te quieres, si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Nadie va a venir como cuando tenías meses a meterte un puré sanísimo de verduras en la boca. Tú tienes que hacerte ese puré de verduras y tú tienes que comértelo. Al final es un proceso que puede llevarte años, pero si no empiezas hoy, ¿cuándo vas a empezar? Yo en lo personal empecé un viaje a cuidarme hace ya 6 años, van a ser en junio de 2017,
Y la verdad es que hoy en día, 6 años después, lo he mantenido porque cada día me siento mejor. Y realmente merece la pena intentarlo. Para toda la gente que sea escéptica, no es ningún secreto, no es ningún milagro y últimamente está sonando tanto que puede llegar a sonar a secta, pero se llama veganismo. Y realmente tiene muchas definiciones, igual la más coloquial, acertada sería no comer animales ni usarlos para ningún fin. Y en mi caso es lo que nos han enseñado toda la vida desde pequeños. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si no te gustaría que te comieran, no comas. Si no te gustaría que pagaran por matarte, no pagues porque maten. Si no te gustaría que te encierran en una jaula, no encierres en una jaula ni pagues porque encierren en una jaula. Si no te gustaría que testaran en ti y hicieran experimentos con tu cuerpo, no pagues para que hagan experimentos con el cuerpo de otro. Si no te gustaría que te arrancaran la piel, no pagues porque arranque la piel. Y así hay un largo etcétera. Y sé que suena muy, sí, ya lo sabemos todos, pero es muy cómoda mi zona de confort. No solo es por los animales. Nadie es tonto como para sacrificarse constantemente por un ser que no conoce, no sabe si sufre o no, porque no está demostrado. Cuando tú empiezas con el veganismo o con el vegetarianismo, te sientes mejor. No solo moralmente, que también, sino que tu cuerpo se siente más saludable. Tiene una explicación muy lógica. Aumentas el consumo de fruta, verdura, legumbre, frutos secos, semillas y etc., que en nuestra cultura, por desgracia, no está tan agravado. Y dejas de comer pues croquetas de freidora, palitos de pescado, fingers de mozzarella, pizzas, hamburguesas, grasas. Y al final, pues obviamente tu cuerpo dice, gracias, ¿por qué has tardado tanto? Y luego ya no quieres volver a todo eso. Sí que te sientes tentado a veces. De hecho, todos los veganos pasamos por una etapa de, bueno, en mi casa soy vegano, pero cuando salgo por ahí a comer, como es un rollo buscar a ver qué puedo comer yo y no me apetece pagar 8 euros porque me metan entre 2 panes un poco de lechuga, tomate y cebolla, o sea, una ensalada entre panes, pues voy a permitirme pues comer queso, huevo, tal. Ya, pero luego al final terminas pasando esa etapa diciendo, ¿por qué me estoy metiendo estas porquerías en mi cuerpo? Y terminas siendo esa persona saludable la que estabas predestinada a ser desde que empezaste ese camino. De hecho, mucha gente que empieza en este mundo me llama la atención porque yo sigo varios youtubers y dicen que pues vinieron al veganismo o a un estilo de vida saludable en base a haber tenido obesidad, en base a haber tenido trastornos alimenticios, en base a haber abusado de sustancias tóxicas. En mi caso no es así, en mi caso yo creo que siempre fui un poco... Nunca me ha gustado mucho la carne, ni el pescado y tal. Sí que me ha gustado la comida precocinada que nos gusta a todos, croquetas, finger de mozzarella, alitas de pollo, hamburguesas, pizzas, pero nunca he sido muy forofa de un buen chuletón o un buen filete de res, no, eso a mí no me ha gustado mucho. Y lo he tenido muy fácil, hay gente que le cuesta más, pero al final todo el mundo la termina dejando y le termina dando asco. Todos tenemos un concepto de que la carne viene de un animal que está en el campo pastando, que un día va por un pasillo, le pegan un golpe en la cabeza, se muere, no se entera de nada y luego lo cortan, lo tal y viene a tus filetes y es saludable. No es así ya. O sea, no sé si alguna vez fue así. A mí me lo contaron así, pero yo creo que nunca ha llegado a ser así realmente. Hoy en día, si te pones a ver vídeos que sí que a nadie le apetece mirar, pero que realmente, si vas a hacerlo, que menos que sepas de dónde venga tu comida, te pones a mirar vídeos y de verdad que es horroroso y no tiene nada que ver con lo que nos habían contado y los animales sí sufren y mucho y sí son conscientes de la vida que llevan y mucho y lo ves en sus ojos, lo ves en su actitud y lo ves en hasta lágrimas. Yo abogo por el veganismo porque es una opción muy ética, muy saludable, muy empática con los seres sintientes de este planeta, muy responsable y al final es lo que está necesitando este mundo según los estudios más recientes para terminar con el cambio climático. Sí tiene que ver, se ha demostrado que la ganadería produce más emisiones de CO2, no hace falta que diga de dónde salen, que todos los vehículos del mundo.
Entonces, no solo eso, la deforestación para hacer campos de pastizaje, todo el agua que se invierte en que los animales beban, en que los cultivos que se explotan para que esos animales coman, se ha demostrado que si no se sobreprodujeran esos animales y vivieran en el campo y comieran hierba, que es a lo que están predestinados, que al final muchos de los problemas que tienen y que nos acucian a nosotros es porque les dan piensos basados en harinas de cereales y no es la alimentación adecuada para ellos, de ahí viene la E. coli y un montón de historias. Pero básicamente, si todos esos cereales que se plantan para el ganado se plantaran para las personas, no habría hambre en el mundo, y eso también está súper estudiado. Entonces, al final, se dice que al final todos seremos veganos. No lo sé, ojalá que sí, me encantaría, la verdad. Por el planeta, por mí también, por mi propio egoísmo, digamos, por poder ir a los sitios y comprar veganos sin tener que mirar todas las etiquetas, porque también aboga por un estilo de vida saludable el veganismo por lo general y es mejor para todos, para todos. Y repito, los que somos veganos o vegetarianos no somos tontos. Si nos sintiéramos peor, no iríamos a ese estilo de vida. Realmente volveríamos a lo fácil. Si estamos haciendo el camino difícil es porque tiene su recompensa. Si no, nadie mueve un dedo por hacer algo que le está haciendo mal y que encima no le produce ningún tipo de beneficio. Así que mi consejo es eso. Quiérete, disfrútate, quiere a todo el mundo, disfruta de todo el mundo. Y con mundo me refiero también a otras criaturas que no sean seres humanos, que sean también animales como nosotros, pero que sean de otra especie. No seas especista, mira bien qué has estado haciendo contigo, replantéatelo. Si viendo este vídeo te sirve para estar más seguro de lo que haces, está muy bien. Si viendo este vídeo te da para dudar de lo que haces, está genial. Esa es mi idea, que te cuestiones a ver qué estás haciendo con tu vida. Vas a notar, si das este paso, mejoras increíbles en tu salud, en el planeta, en el bolsillo y en tu forma de ver la vida, en tus emociones. Así que levántate del sofá o de la silla, aprende nuevas recetas, quiérete, vive, ten energía, muévete por el mundo, conoce todo lo que quieras, porque esta vida es corta y si no se nos pasa así sin haber hecho nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si os gustan estos temas puedo seguir haciendo vídeos siempre que me lo permitáis y me podéis escribir qué os gustaría que tocara, qué os gustaría que hiciera, si os gustaría que hiciera recetas, si os gustaría que os presentara estudios, si os gustaría un tema de preguntas y respuestas, si os gustaría que planteara aquí investigaciones y datos sobre lo que estoy afirmando, si queréis saber qué otros canales hay relacionados con el estilo de vida saludable y el veganismo, si queréis que haga algún tipo de retos, si queréis que haga algún tipo de activismo, todo me lo podéis plantear en la cajita de comentarios. Yo siempre contestaré a todo. Estamos en contacto, cualquier pregunta que tengáis también me la podéis plantear. Yo intentaré responderla con el mayor fundamento posible y siempre con respeto. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.